Estamos acá por invitación de la Fundación, a quienes estamos muy agradecidos por brindarnos este espacio. Y como bien dijo la colega y compañera, la idea es llevar educación a donde es muy difícil que llegue, porque la mayoría de los institutos y de las actividades educativas que no están homologadas por el Estado no son gratuitas. Entonces estamos buscando acá llevar alternativas que sí puedan ser gratuitas o que puedan ser muy, muy económicas. Pero vamos a empezar hablando del por qué damos lo que damos, enseñamos lo que enseñamos y hacemos lo que hacemos. Y tiene que ver con búsquedas de vida. Todos los colegas que estamos trabajando en esta cooperativa empezamos buscando ayudarnos a nosotros mismos. Primero empezamos buscando soluciones y a partir de esa búsqueda de soluciones fuimos encontrando que después podíamos empezar a dar mucho de lo que habíamos aprendido y mucho de lo que habíamos transitado en nuestro camino de vida. Y ahí se puso la cosa más interesante, porque uno empieza a aprender que a medida que da, recibe más. Más das, más recibís. Y no es un enunciado simple y sencillo, no son palabras huecas o vacías, es algo real. Más doy, más recibo. Nos pasa todos los días. Vamos con mal humor por la calle y encontramos más mal humor. Vamos enojados y encontramos más enojo. Vamos con una sonrisa, decimos buen día y nos encontramos con sonrisas que nos dicen buen día. O nos encontramos con personas que nos empiezan a contar las cosas que les pasan y encuentran que en nuestros buenos días se encontraron con una persona que estaba dispuesta a escucharlas. Y ahí es donde empezamos a recibir lo que damos, porque queremos dar y ayudar, queremos brindar bienestar a las demás personas. ¿Por qué hablo de bienestar? Porque el bienestar es algo muy, muy, muy necesario para poder empezar un camino hacia la plenitud. ¿Qué es el bienestar? Y el bienestar es un equilibrio entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Nosotros desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, lo único que hacemos es pensar, sentir y actuar durante todo el día. A veces actuamos sin pensar y ahí vienen los problemas. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué reaccioné así? Entonces también tenemos que llevar un orden entre pensar, sentir y actuar. ¿Podemos sentir antes de actuar? Sí. ¿Podemos pensar antes de actuar? Sería lo ideal. Bien, tenemos que poner un orden para cada cosa que hacemos. Y ahí está el secreto del bienestar. ¿Por qué es un equilibrio muy difícil de lograr? Porque, por ejemplo, las personas que estamos acá, muchas tenemos trabajo y otras no. Entre las que tenemos trabajo, hay algunas que hacemos lo que queremos y hay otras que no. Si yo estoy bien de dinero, estoy bien en mi parte familiar, estoy bien en mi parte afectiva, pero no estoy bien de trabajo, entonces bienestar no tengo porque no estoy tranquilo. Puedo estar bien de dinero hoy, pero si no tengo trabajo, mañana no sé qué voy a comer. Yo puedo estar bien de trabajo, bien de dinero, bien de salud, bien en mi parte familiar, pero resulta que no hago lo que me gusta, no hago mi trabajo con pasión, vivo queriendo terminar mi jornada de trabajo. Entonces no hay bienestar. Ahora, hago lo que me gusta, gano buen dinero por ello, me muevo en mi entorno social muy bien, pero en mi parte afectiva estoy para atrás, tampoco tengo bienestar. Entonces el bienestar es algo muy exigente porque me pide que todo esté más o menos parejo. Puede no estar muy arriba, pero todo más o menos parejo. Entonces yo puedo ir tirando del carro, porque el carro es liviano, se mueve solo. Ahora, si a ese carro le falta una rueda, ya no puedo tirar de la misma manera. Esta búsqueda de vida, que yo puedo contar el caso mío, ¿no?, que fue como llegué acá, tiene que ver con necesidades de bienestar. Cuando cumplí unos 40 años, cerca de los 40 años, normalmente en la crisis de los 40, uno se empieza a plantear un montón de cosas. Y yo me di cuenta que no hacía lo que quería,
no ganaba lo necesario, no estaba bien en mi parte afectiva, mucho menos en mi parte familiar, y cuando veía al espejo, veía a alguien que no me gustaba, no me caía bien. Entonces tenía que cambiar algunas cositas, digamos prácticamente todas. Entonces empecé una búsqueda que fue desde el psicólogo, pasé por el psiquiatra, pasé por terapeutas mal llamados alternativos, que después vamos a hablar un poco de eso. Y fui encontrando mi camino, fui encontrando algunas respuestas interesantes. Respuestas interesantes positivas y respuestas interesantes negativas. Porque nosotros aprendemos todo el tiempo. Nacemos para aprender. Y la vida es la única escuela que primero nos da la lección. O sea, no, primero nos toma examen y después nos da la lección. Es al revés de la escuela común. Entonces uno va a los golpes. Y en esos golpes uno tiene que aprender tanto cuando gana como cuando pierde. Porque aprender perdiendo es fácil. Perdí, me pasó algo y me tengo que sentar y decir, ¿qué aprendí hoy? Y en base a lo que me dolió, porque somos hijos del rigor, nos damos cuenta de lo que aprendimos. Pero cuando ganamos también tenemos que sentarnos y pensar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué gané? ¿Por qué me fue bien? Y si a mí me fue bien, ¿a alguien le fue mal cuando a mí me fue bien? Porque si a alguien le fue mal, entonces no gané. Si hacemos un negocio y alguien sale perjudicado, entonces no ganamos, perdimos todo. En ese aprendizaje, medio a los golpes, medio encontrando terapeutas buenos, terapeutas malos, técnicas que me servían, técnicas que no me servían, pero que a otros sí les servían, fui dándome cuenta que esas cosas que iba usando también las iba aprendiendo. Y eso me permitió después, con mucho entusiasmo, empezar a tratar de ayudar a que las demás personas se ayuden. Porque nosotros no ayudamos a nadie, ayudamos a que alguien se pueda ayudar. ¿Yo puedo ayudar a alguien que no se quiere ayudar? No, porque no quiere, porque no se va a ayudar. Entonces nosotros podemos ayudar a que los demás se ayuden. Y en esa ayuda nos vamos ayudando porque nosotros vamos aprendiendo cada vez más. Somos alumnos todo el tiempo, en constante proceso de aprendizaje. Entonces, esto del bienestar es importantísimo. Siguiente, por favor. La siguiente. Sí. Ahí ven todo lo que tenemos que tener en orden y parejito para que empecemos a sentir bienestar. Tenemos que estar bien con el medio ambiente, entonces tenemos que estar bien en nuestro barrio. Si nuestro barrio no nos hace bien, tenemos que empezar a hacer algo para que esa situación cambie, porque el barrio por sí solo no va a cambiar. ¿Se entiende? Y a veces vamos a encontrar que hay vecinos que no quieren cambiar. Bueno, que no cambien, pero nosotros podemos cambiar el lugar de nuestro hábitat para que eso no nos afecte. Entonces, si tengo a alguien que por ahí hace mucho ruido o hace ruidos a horario no adecuado, bueno, yo puedo poner una ventana un poco más gruesa, buscarle la vuelta para que no me afecte. Listo, se terminó, no hace falta que salga corriendo y me mude. Conversarlo, pero si supongamos que no encontramos la forma, bueno, entonces tenemos que buscar plan A, plan B, plan C, plan D. Y en esa apertura vamos a ir encontrando soluciones, vamos a ir encontrando vueltas. También tenemos que estar bien en el trabajo. Bien quiere decir, haciendo lo que nos gusta, ganando lo que debemos ganar, lo que merecemos ganar por nuestra tarea, y también tratando de ser lo más independientes posibles. ¿Por qué? Porque podemos trabajar en una empresa con un salario, pero sin embargo necesitamos cierto tipo de independencia. Estamos en un mundo que va cambiando constantemente y que no sabemos realmente qué va a pasar la semana que viene. No sabemos si van a aumentar las cosas, no sabemos si con el sueldo que ganamos nos va a alcanzar, no sabemos si vamos a tener el mismo trabajo dentro de 3 años, porque va cambiando todo tanto que vamos descubriendo que hay trabajos que van quedando obsoletos y no sabemos si el nuestro va a caer ahí. Entonces necesitamos cierto tipo de independencia para que, si llego a perder el trabajo o si llego a decidir cambiar, tenga alternativas, tenga
capacidad de solución. O sea, podemos saltar en el trapecio, pero necesitamos tener una red. Si no hay red, no da para saltar en el trapecio. ¿Bien? Siguiente, por favor. Ahora, si yo empiezo a trabajar en mi bienestar, si yo empiezo a darme cuenta que tengo que buscar alternativas para tener un montón de opciones, y en eso consigo independencia, puedo llegar a darme cuenta que cuando logro eso, las demás personas que van a estar alrededor me van a ver como alguien a seguir, un modelo a seguir. Cuando nosotros como padres o madres empezamos a mostrarle a nuestros hijos con nuestras actitudes cuál es el camino a seguir, nosotros nos convertimos en pilares de vida. Entonces, si una persona está pasando por una situación de violencia con respecto a su pareja y sus hijos ven que esa persona puede tomar el toro por las astas y, si es necesario, y ve que no hay solución, abandonar todo para seguir y poder avanzar, la hija o el hijo que está observando eso, el día de mañana, si pasa por una situación similar, va a aprender de su madre o de su padre que lo importante es enfrentar las situaciones y salir adelante, enfrentar los miedos y salir adelante. Eso es un pilar para los hijos. Ahora nosotros en nuestro barrio nos podemos convertir en pilares del bienestar. ¿Y qué significa ser un pilar del bienestar? Significa ser personas que podemos conservar la calma en el medio de la tormenta. Podemos aportar soluciones ahí donde nadie las tiene. ¿Cómo podemos hacerlo? Y, por ejemplo, podríamos aprender a tomar la presión. Y si hay una persona que está pasando por una situación media extraña, como puede ser un sentimiento de presión alta, que siente que le hormiguea la cabeza, que las cervicales las tienen totalmente tensionadas y se siente mal, no puede calcular el espacio normalmente, entonces quiere agarrar el vaso y medio que se le escapa o lo tira y se empieza a poner muy nerviosa y la presión le levanta más. Nosotros tomándole la presión podemos saber si está realmente mal de la presión y necesitamos llamar a un médico o no. Y con eso podemos evitar una situación peor y que después quizás o sea demasiado tarde o haya que remarla mucho para que esa persona vuelva a estar bien. Y que en vez de llegar con una urgencia al hospital, llegue al hospital en un estado un poco más entero, más saludable. Eso es un pilar del bienestar. Una persona que sabe cómo reconocer a alguien que está sufriendo una diabetes temprana y que todavía no sabe que lo tiene, puede convertirse en un pilar del bienestar, sin ser médico, sin saber lo necesario, sin medicar a nadie, sin meterse en problemas, pero sí diciéndole, mirá, tenés que ir al médico. O por ahí un pilar del bienestar puede también ser una persona que preste su casa para que personas que entienden de salud o que entienden de bienestar vengan y le hagan un servicio al barrio. Algunos de los que estamos acá y algunas de las que estamos acá somos o tenemos una edad un poco más avanzada y creo que alguien se debe acordar de la época en la que venía un médico homeópata o un médico al barrio y había una vecina o un vecino en el barrio que le prestaba la casa o se la alquilaba para que el médico viniera a atender. Cobraba más barato el médico y atendía 20, 30 personas en el día, que eran todas del barrio. Y las personas no tenían que salir viajando un montón de tiempo, arriesgándose a contagiarse algo, salir temprano en la mañana, sacar turno, para que los atendieran. Hay que volver a eso, tenemos que volver a esa independencia, tenemos que volver a trabajar en el bienestar nuestro y el de las personas que nos rodean. Y eso sería un pilar del bienestar. Siguiente, por favor. ¿Cuántas personas conocen en el barrio que las tomarían como un pilar del bienestar? ¿Alguien conoce alguna? No. Bueno, yo en mi barrio no la tengo, así que no se hagan problemas si no levantan la mano. Vos levantaste la mano, sí. Ah, entonces vos no conocés a alguien que sea un pilar del bienestar, vos no sos. Perfecto. ¿Y te vienen a ver en el barrio por eso? Bien.
¿Qué haces? ¿Sos enfermera? Muy bien. ¿Y eso te genera algún rédito? No, en realidad yo no cobro nada. Yo siempre me dicen, pero te vamos a pasar a la gente y me empieza a dar solo. Bien, o sea, bueno, te genera un rédito. Que vos no le pongas un precio es distinto, pero sí tiene un valor. Y eso es importantísimo. Excelente, excelente. Mi papá no, el magisterio hay una persona que si va el auto y vea un choque, no aguanto, pienso que si me vuelvo a mi casa, tengo que ayudar, no puedo darle a alguien que se las tomó y no paga a nadie. Pero me ha pasado muchas veces que hay una persona que no importa nada, si hay sangre, me da las manos y bueno, nada, me quiero hacer que la ambulancia, ayudar, pero con los pocos sé de primeros auxilios, pero es como que no tengo un rédito económico, me voy bien, tranquila, con algo como que me da alegría, ¿no? Tenés un rédito espiritual. Tiene un valor. Eso. Mira vos, y bien, ¿qué tal los vecinos? Contentos todos. Es excelente. Bien, excelente. Bien, entonces estamos frente a 3 pilares del bienestar. No es poco, ¿eh? Normalmente en esta charla se encuentran muy pocas personas que conocen a alguien en el barrio que sea un pilar del bienestar. Lo interesante es que esta oportunidad de ser pilares del bienestar la tenemos. Supongamos que viene una persona que no viene. Vamos a ver a una persona en nuestro barrio que era camionero y le acaban de cortar una pierna porque tenía diabetes. Esa persona no puede trabajar más de lo que estaba trabajando. Esa persona empieza a ganar mucho menos dinero porque se queda con una pensión que no tiene nada que ver con lo que ganaba como camionero. Su familia empieza a tener problemas porque empiezan a ajustarse y llega un momento que ni con el ajuste les alcanza. Entonces, o la esposa tiene que salir a trabajar o los hijos tienen que salir a trabajar. Ahora supongamos que los hijos son muy chiquitos para ir a trabajar. ¿Qué pasa con esa familia? Empieza a tener problemas. ¿Y cómo podemos ayudar a una persona si nosotros no somos terapeutas, no sabemos nada? A lo sumo aprendimos a tomar la presión. Podemos empezar a dialogar con esa persona, a buscarle la vuelta para saber cuál es su potencial, qué es lo que le gusta hacer y que lo pueda hacer con la discapacidad resultante. Entonces, dialogando o buscando una técnica adecuada, vamos a encontrar que esa persona tiene capacidad para la computación. Y entonces con eso vamos a poder darle una idea para que pueda empezar a desarrollarse y pueda recrearse, pueda volver a sentirse útil y que pueda volver a ser un sostén de su familia. Para darle lo que se llama resiliencia. Entonces, yo no sé mucho de computación, pero sé aprender a apagar la máquina, sé manejar un Word, entonces le enseño lo que sé.
Y con eso estoy ayudando a que una persona se pueda ayudar. Y estoy sin querer haciendo un oficio saludable. Me convertí en profesor de computación. Pero no es lo importante el título. Lo importante es que tengo una tarea saludable. Y hay un montón de oficios que son saludables. Podemos enseñar a soldar y hacer un oficio saludable porque se lo estoy enseñando a una persona que no puede trabajar de otra cosa. Todavía no llegó, no sé si va a venir porque hay problemas con los trenes. No sé si alguien viene del lado de Capital, pero en Luego cortan los trenes, tiene que venir colectivo. Y venía un colega nuestro que es no vidente, que él está trabajando de un montón de cosas. Y está trabajando con nosotros enseñando y atendiendo a personas con lo que sabe. Es excelente. Siguiente, por favor. Una de las áreas que yo más domino tiene que ver con la grafología. Y la grafología, uno dice, ¿qué puede tener de saludable esa tarea? Y bueno, hay muchos tipos de grafología. Convengamos que si primero lo tomo como un trabajo, es un oficio saludable porque a mí me va a dar para vivir. Excelente. Mi salud va a estar cubierta. Ahora, hay grafología que tiene que ver con la pericia caligráfica con la que pueden trabajar en los juzgados para cotejar si una firma es de una persona o no, y con eso dictaminar si una persona que, por ejemplo, emitió un cheque sin fondo y que niega haberlo hecho, se pueda uno dar cuenta si es cierto o no. Bien, pero también hay otro tipo de grafología, la que puede analizar la personalidad de las personas. Y parece medio brujería, pero no lo es. La persona que escribe está escribiendo con su mano a través de todo su aparato locomotor, y ese aparato locomotor está comandado por el cerebro, que sería el gerente, el que manda las órdenes para todos lados, y el jefe o la jefa es la mente. Bien, entonces a través de la letra podemos saber cómo está la mano, cómo está todo el aparato locomotor, cómo está el cerebro y cómo está la mente. Cuáles son los patrones escriturales que están marcando problemas. En mi página de YouTube van a encontrar algunos análisis medios complicados. Uno es el de Nair Galarza, ¿se acuerdan la chica que mató al novio? Hay otro de Joe Biden, el presidente norteamericano, que lo hice bastante light porque si no, tenía problemas con helicópteros en el techo de mi casa en cualquier momento. Sí, decía todo lo que encontré. Tengo lo del Papa Francisco, no le quise subir porque iba a ser medio complicado también. Entonces, con la grafología podemos descubrir perfiles de personas y con esos perfiles saber cuál es el potencial de esa persona y cómo poder ayudar a esa persona a que se desarrolle. Y por ahí vamos a encontrar a las personas que tienen mucha capacidad para el arte y nunca se habían dado ni cuenta. Y que por ahí podemos encontrar incluso personas que están sufriendo violencia y no lo manifiestan de ninguna manera, y sin embargo con un dibujo, con una letra, podemos llegar a encontrarlo y poder darle una solución o poder pedir auxilio, porque hay personas que no saben que necesitan ayuda y después pasa lo que pasa y terminan o en un hospital o presos, como el caso de Nair Galarza, que si hubiera tenido ayuda a tiempo habría un muchacho vivo y una chica que por ahí no estaría presa. Siguiente, por favor. El masaje, por ejemplo, es una técnica muy interesante que ayuda a las personas y nos ayuda, porque con el masaje podemos mitigar dolores de personas, ayudarlas a que se sientan mejor o que continúen sintiéndose mejor, ayudándolas a que rindan más en el trabajo o en el deporte, cuando es el masaje deportivo, y también ayudándonos a que podamos trabajar de algo que nos gusta, si es que nos gusta el masaje, o si es que nos gusta ayudar al bienestar de las personas. Siguiente, por favor. Son técnicas que se aprenden en muy poco tiempo también, porque ahora en este mundo actual nos estamos dando cuenta que estudiar 6 años no da garantía de nada. De hecho, las universidades ahora están empezando a dar carreras cortas porque las largas nadie las está tomando. Lo que decíamos hoy. Va cambiando todo tan rápido que no sé si mi trabajo dentro de 2 años va a ser requerido. Entonces prefiero hacer algo cortito, rápido, conciso, que en 6 meses, 7 meses, 1 año yo esté trabajando. Y ahí tenemos
varios tipos de casos: masaje deportivo, masaje relajante, tratamiento del dolor con movilización articular. Bien, siguiente por favor. Y otra cosa importante que podemos hacer es estimular a las personas a que se sientan bien. Está buenísimo. Estimular a las personas a que abandonen el estado depresivo y salgan hacia adelante también está bueno. Ahora, estimular a los chicos para que tengan más opciones psicomotrices es necesario, es importantísimo, más después de que hemos estado encerrados durante un año y pico largo y todavía estamos sufriendo las secuelas de haber estado tanto tiempo encerrados. Problemas visuales por estar mirando todo el tiempo en corta distancia, sedentarismo excesivo, durezas, adherencias, y los chicos que están pasando por etapas de hiperactividad ahora porque se encuentran que de golpe y porrazo se les abrió el mundo de vuelta y son todos desconocidos entre sí, hasta incluso los que se conocían están presos de un montón de situaciones muy malas. Entonces hace falta estimulación neuronal, estimulación visual, estimulación auditiva, y eso se hace con juegos, pero adaptados para que el sistema nervioso de las criaturas empiece a regularizarse. Entonces la que está hiperactiva, que baje la hiperactividad, y la que está muy para abajo empiece a levantar. Siguiente, por favor. Nosotros hacemos un sistema de estimulación neuronal que es único en la Argentina. Lo aprendí particularmente yo hace muchos años de un profesor japonés, Fumitsu Haraya, que hablaba japonés, así que fue difícil aprender. Y se lo dio solamente a 6 personas en el país que él mismo eligió. Llegó a mí, no me pregunten cómo, un día fui invitado y fui sin saber mucho de qué se trataba y me encantó. Ahí estamos trabajando, esto fue frente a la UBA, con estimulación neuronal. Siguiente, por favor. Ahí está mi profesor Fumitsu Haraya en ellos llaman jardín a las personas, a los geriátricos. En Japón se los llama jardín porque vuelven al jardín. Algo muy interesante. Y está en un jardín, son todas personas grandes, y él está tocando el teclado porque canta y hace música y hace todos los movimientos para estimulación neuronal, para desarrollo. El mismo que hace para las criaturas lo hace para la gente grande, porque están en la segunda infancia. Siguiente, por favor. Justo hablando de regresiones, otra de las cosas que hacemos son técnicas regresivas, que tienen que ver no esto de solamente ir a una vida pasada, sino regresar a los momentos donde nació algún trauma y poder arreglarlo para avanzar libremente hacia adelante sin tanto lastre, sin tanto problema y sin actitudes automáticas. ¿Qué es una actitud automática? Y por ejemplo, viene un amigo mío de la infancia, que yo lo quiero muchísimo, y que me viene a pedir dinero porque le está yendo mal. Y yo no quiero decirle que no, pero cada vez que le presto dinero no me lo devuelve, porque le va mal, porque es muy malo administrando. Y encima yo sé que no hace lo que quiere, hace lo que puede. Y la persona que hace lo que puede tiene que remarla mucho más que la persona que hace lo que quiere. Y entonces sé que si le voy a prestar dinero, a lo sumo me voy a sentir mal porque voy a perder ese dinero, que lo necesito, y él tampoco se va a sentir bien porque no me lo va a poder devolver. No es porque sea mala persona, pero después se va a sentir mal y va a estar un año sin llamarme por teléfono porque no me puede devolver el dinero. Entonces, ¿cuál sería la solución ahí? No prestárselo, porque aparte, a veces, para ayudar a que las personas se ayuden, también tenemos que aprender a decir que no. Como nos pasa con los hijos, que a veces le tenemos que decir no, no porque no te estoy ayudando, prefiero decirte que no y que avances por vos mismo o por vos misma y vayas aprendiendo esta lección sola o solo, como corresponde. Y después vemos, lo charlamos, vemos qué podemos ayudar. Entonces, viene mi amigo a casa, me abraza, me dice, ¿te acordás cuando íbamos a jugar a la pelota? Que vos eras malísimo jugando a la pelota. Yo era mal. Y
Y qué bien que la pasábamos. ¿Te acordás cuando fuimos a bailar la primera vez? Al rato se fue con mi plata. Porque apeló a toda mi parte emotiva, toda mi parte sensitiva. Y no lo hizo a propósito, él lo hizo porque me quiere. Pero se llevó la plata y no la voy a ver más. Es una actitud automática que yo debo cambiar, porque mi mente, mi cerebro y mi cuerpo físico tienen que funcionar de acuerdo a los tres, si no hay un problema. Pero si yo quiero ir para allá y mi cuerpo va para allá, ustedes se van a reír mucho, yo me voy a sentir muy frustrado. ¿Se entiende? Siguiente, por favor. Otra de las cosas que nosotros enseñamos y hacemos tiene que ver con la reflexología. Acá vemos pies, pero la reflexología se puede hacer en la oreja, se puede hacer en las manos, se puede hacer en todo el cuerpo. Y va a lugares donde por ahí el masaje no puede llegar o donde una regresión no puede llegar. Por eso cada persona tiene su técnica. Entonces, con la reflexología podemos ayudar a que una persona que tiene incontinencia urinaria pueda encontrar soluciones y sentirse mejor. Y si tiene incontinencia urinaria, la persona no solo se limita a moverse muy lejos de la casa, sino que se siente muy mal. Se siente muy deprimida. Y no puede desarrollarse más como persona. No se siente feliz. Por supuesto no tiene bienestar. Y encima, físicamente le trae más problemas porque vive con infección urinaria, porque esos pañitos que uno se pone y todo, por más que parezcan hipoalergénicos, tienen un montón de cosas muy malas para la salud y la persona se va deteriorando física y mentalmente. Entonces, esa es una de las cosas que puede hacer la reflexología. Hay un montón de cosas que puede hacer. Y con reflexología podemos tener un muy buen trabajo, ayudar mucho a las personas y sentirnos muy bien. Adelante. Ahí tenemos, no sé si se ve bien la imagen porque hay mucha luz, pero ahí tenemos a Daniel, que es uno de los profes que trabaja con nosotros, excelente terapeuta, que está enseñándole a Ángel Ledesma, que es un chico no vidente. Tuvimos que diseñar un pie ortopédico con medias, con botones cosidos para poder trabajar con él y que él aprendiera los puntos reflejos para poder enseñar la reflexología. Hoy en día es un excelente reflexólogo, es masajista, hace numerología, hace acálicos, registros acálicos, reiki, hace un montón de cosas. Y él, que quedó ciego de grande, que tuvo que reinventarse por la fuerza, se encontró con un mundo muy interesante y está recontra feliz haciéndole bien a las demás personas. Y está trabajando muy bien. De hecho, se está terminando de construir su casa en el primer piso de la casa de los padres y lo está bancando con su propio rédito, con su trabajo. Entonces, una persona que se quedó ciega a los 21 años, tener que enfrentar la vida de esa manera y poder lograrlo es un mérito genial. Siguiente pregunta. Pedicuría es otra cosa que no necesita mucho tiempo de estudio, no necesita de una carrera de grado, podemos hacerlo sin tener ni siquiera el secundario terminado y sin embargo con eso podemos tener un excelente rédito y una llegada muy interesante en la parte social de las personas. Una persona que tiene problemas en los pies no se para bien frente a la vida directamente. No se puede mover con soltura y no se siente bien. Siguiente, por favor. También, otra cosa interesante que estamos ahora implementando, esto es nuevito, el tema de hacer pedigrafías. De 100 personas que conocemos, 80 necesitan plantillas. Y hay muy pocas personas que hacen plantillas y que encima las hagan correctamente. Encima las plantillas son muy caras. ¿Podemos trabajar con esto? Sí, podemos conseguir nuestra propia plataforma para hacer pedigrafías y con eso en el barrio trabajar y hacer un montón de cosas muy útiles para las personas. Si a eso le agregamos reflexología y masaje, bingo, tenemos
un abanico de posibilidades para mantenernos, para mantener a nuestra familia y para ayudar a todo nuestro entorno social. ¿Bien? Siguiente, por favor. Importante también, otra cosa, nosotros cuando vamos aprendiendo todo esto que tiene que ver con el bienestar, empezamos a ver que el tema de la nutrición está bastante complicado, porque hay gente que dice que los huevos son buenísimos y que es lo más natural del mundo, y hay otros que dicen, no, el huevo es veneno, no comas veneno. Con los quesos pasa lo mismo, con los lácteos pasa lo mismo, y según el gurú que veamos, que como tiene un concepto distinto, nos van a terminar mareando. Es importante irnos interiorizando de cómo es el tema, pero a la vez tenemos que buscar bien las fuentes. Y buscar bien las fuentes y buscar buena información no es fácil en un mundo donde hay tanto exceso de información. Hay tanto que terminamos mareados. Entonces, importantísimo buscar nutricionistas de la zona. Si nosotros no aprendemos nutrición, buscar nutricionistas que nos tiren una mano. Y si no, aprenderlo. Por lo menos aprender una nutrición de batalla, algo simple, algo que tenga lo que tiene que ver con lo que nosotros podemos conseguir acá. O sea, a mí me dicen de comer mucha semilla de chía y todo eso. Bárbaro, pero miren lo que están, no se pueden comprar. Todo muy lindo, pero me dicen, no, tenemos que comer esto que es dietético. Sí, pero cuando lo voy a comprar me sale 5 veces más caro, prefiero comerme el arroz común, que me sale mucho más barato, no lo puedo bancar. Entonces tenemos que buscar una nutrición de campaña. ¿Se aprende eso? Se puede aprender. ¿Lo podemos enseñar nosotros? Sí. ¿También lo pueden aprender ustedes por la suya? Sí. Pero se trata de buscar información seria y responsable. Buscar páginas oficiales, buscar sitios de salud y bienestar que tengan que ver con algo oficial, algo bien establecido. Hay mucha gente que sabe mucho en YouTube, sí, pero también hay gente que no sabe nada y terminamos muy mareados. Entonces busquemos bien y seamos responsables. Y si no, consultemos a alguien que sepa y que nos guíe. Siguiente, por favor. Bueno, esto, bioseguridad de la vida diaria. Cuando uno habla de bioseguridad, entiende que la bioseguridad es trabajar con los materiales quirúrgicos que trabajan los médicos. Y no, bioseguridad tenemos en todos lados. Por ejemplo, acá estamos viendo 2 personas en un baño público, una se está lavando las manos y la otra está con el alcohol en gel. Y en realidad tendría que tener acá un jabón líquido, aunque sea, y no hay jabón. Falló la bioseguridad. ¿Bien? ¿De qué sirve el alcohol en gel? De nada. Ahora, también tenemos otros baños donde entramos y tienen el jaboncito ese típico que está colgado, que es medio con una forma de bochita. Pésimo, malísimo, porque las personas que ya pasaron las manos sucias por ahí y el jabón ese quedó impregnado con su impureza. Y yo me la estoy pasando para mí. Entonces, esas cosas de bioseguridad también las tenemos que tener en casa. Toallas distintas para cada uno. Tenemos que tener un montón de cosas muy importantes que son esenciales. Una bioseguridad de casa, una bioseguridad de barrio. Cómo cuidar el barrio, cómo cuidar todo. Y esa bioseguridad hay que aprenderla para cuidarnos y que no nos pasen cosas raras después como las que nos están pasando. Siguiente, por favor. Esto que decía hoy, tomar la presión. Bien, adelante que esa ya la pasamos hoy. Y otra cosa muy interesante, cuando nosotros nos damos cuenta que nos podemos convertir en pilares de la salud y pilares del bienestar, tenemos que darnos cuenta que también tenemos la opción de salvar vidas. Y acá se pone más álgido el tema, porque en realidad estamos entrando en algo que debería ser obligatorio desde los inicios de nuestros pasos por la vida. Siguiente, por favor. Donde podríamos comenzar jugando, siguiente, y tendríamos que ir aprendiendo esto de cuidarnos a todos de una manera lúdica, siguiente, y podríamos ir convirtiéndonos en seres útiles para la sociedad desde que somos chiquitos, aprendiendo a cuidar a los demás. Si yo entro a un negocio y tengo una CB y quedo tirado en el piso, le puedo asegurar que en ese negocio no va a haber nadie que sepa hacer RCP. No va a haber nadie que sepa en qué posición ponerme para que yo no me ahogue
si empiezo a tener problemas con vómitos o un epiléptico. Entonces, importantísimo que en cada lugar, en cada empresa, en cada emprendimiento haya una persona en planta en ese momento que mínimamente sepa hacer el RCP. Lo ideal sería que lo supiéramos todos, que eso se diera en las escuelas para los chicos y para los grandes que quieran participar. ¿Bien? Siguiente, por favor. La electrocardiografía, que estaba recién en la imagen, así como los agentes físicos que tienen que ver con el manejo del frío y del calor, también es algo muy útil que podemos aprender. A veces nos tenemos que hacer un electrocardiograma y no sabemos dónde ir, porque en el hospital nos dan para dentro de 3 meses el truco. Y yo el problema del corazón lo puedo tener ahora. Entonces necesito hacerlo urgente. Y cuando voy a un laboratorio de análisis clínico, me dicen, sí, viene la semana que viene, el que saca el electro. Y otra vez, yo el problema lo tengo ahora. Si en el barrio tengo a alguien que sabe hacer electrocardiogramas, que tiene el electro, que sabe hacer RCP si me pasa algo, que sabe manejar agentes físicos, que sabe cuándo ponerme frío, cuándo ponerme calor, cuándo tengo que tomar una pizca de sal, cuándo tengo que tomar un poquito de azúcar, voy a esa persona. ¿Se entiende? Adelante, por favor. También damos jornada de perfeccionamiento para gente que ya sabe algo. Supongamos, viene gente que sabe masaje y podemos darle clases de anatomía que sean mucho más profundas para que no se metan en problemas. Por ejemplo, si yo hace 25 años que hago masaje, veo a una persona que viene con el cuello todo rojo y viene con los ojos enramados, un poquito de coloración roja, y me dice que no se siente bien y que le duele la cabeza, si conozco lo suficiente de anatomía, sé que no debo hacerle masaje. Lo más probable es que le tome la presión y tenga 23 de presión o 20 de presión. Entonces, si yo lo acuesto en una camilla y le hago masaje, lo más probable es que el bobazo le dé la camilla y después yo tenga un problema legal. Y les puedo asegurar que en los años que tengo de masajista, la mayoría de las personas que hacen masaje que conocí no saben lo suficiente para poder cuidar a las demás personas y cuidarse a sí mismas legalmente, aunque sea. Entonces es importantísimo estas clases de apoyo, estas clases de especialización. Conté el caso del masaje. Hay miles de casos, miles de profesiones que necesitan de un conocimiento adecuado para poder trabajar. Siguiente, por favor. Otra cosa muy interesante es la estimulación de las personas que están pasando por momentos complicados, como puede ser que están postrados en una cama y que necesitan, aparte de estimulación neuronal, necesitan estimulación mental. Y ahí trabajamos con juegos de ingenio, con los chicos también. Podemos enseñarles a jugar ajedrez, jugar a las damas. ¿Cuántas personas hay que conocemos, personas grandes, nuestros padres o nuestros abuelos? Vamos a visitarlos. ¿Cuánto hace que no nos sentamos a jugar a las cartas o a los dados con ellos? Y a ellos les encanta, la mayoría, porque son de esa época. Y nosotros no nos tomamos el tiempo por ponernos a jugar con ellos para estimularlos mentalmente, para estimularlos neuronalmente, para que se sientan mejor y para que se diviertan. Importantísimo. Siguiente, por favor. Otra cosa importante de aprender, lengua de señas. Si viene una persona que no puede hablar y nosotros queremos tratar de entenderle, si no sabemos lo necesario, vamos a tener problemas y esa persona se va a sentir muy mal, cuando no debería sentirse mal. Cuando hablamos de inclusión, estamos equivocándonos mucho porque hablamos solo de un tipo de inclusión y resulta que hay un montón de cosas necesarias. Siguiente, por favor. Por ejemplo, el uso de pictogramas, que tiene que ver con, más que nada, personas con autismo, pero hay un montón que necesitan pictogramas. Si viene una persona que no sabe lengua de señas, pero tampoco puede hablar porque, no sé, le acaban de hacer una operación y quedó imposibilitada de hablar, todavía no sabe hablar lengua de señas, con pictogramas me puedo manejarlo más bien y la persona va a poder manifestarme el problema que tiene y yo voy a poder saber cómo ayudarla. En cambio, si va a mandar a los manotazos y a las señas sin saber, entonces no la puedo ayudar y a lo sumo se va a ir más triste de lo que vino. Siguiente, por favor. El idioma braille es muy fácil de aprender. Es muy fácil de aprender y solo necesita de nuestros dedos.
estamos hablando de todas las técnicas que estamos mostrando, no son técnicas que necesiten de mucha aparatología, de cosas caras. Puedo trabajar con muy poco y puedo enseñarle a las personas que acaban de perder la vista o que no ven prácticamente nada, a que puedan empezar a leer, a que puedan empezar a manifestar lo que les pasa y que puedan empezar a escribir, porque hay hasta incluso máquinas que escriben en braille y que imprimen en braille. Y si yo aprendo a hacer esto, voy a tener más herramientas para ayudar a que las demás personas se ayuden. Siguiente, por favor. Eso puede formar parte de un proyecto de vida de nosotros. Y esto es interesante, saber cuándo tenemos un proyecto de vida y cuándo es un ideal de vida. La diferencia entre un proyecto y un ideal de vida es que el ideal de vida es algo por lo que yo moriría. Es algo que yo quiero que esté en el epitafio de mi tumba. Alguien presente acá en este auditorio me dijo alguna vez que en mi tumba van a poner una lápida diciendo prohibido escupir. Pero en realidad a mí me gustaría que pongan en la tumba algo que tenga que ver con lo que yo quise hacer y que morí por intentarlo, y que es ser mejor persona, tratar de ayudar a que los demás puedan desarrollarse y sentirse mejores personas, que viví buscando la mejor versión de mí mismo, que no voy a terminar nunca de buscarla, porque mi objetivo es siempre más arriba. Bien, ojalá ustedes puedan llegar a lograr la mejor versión de sí mismas y de sí mismos. Ojalá nos encontremos algún día todos contentos y contentas de haber encontrado nuestra mejor versión. El proyecto de vida es el vehículo que nos lleva hasta ahí, es el mientras tanto. Entonces, tenemos que darnos cuenta que un proyecto de vida es una actividad que nos haga bien y que nos haga sentir en plenitud, para que después podamos llegar a la verdadera plenitud. Siguiente, por favor. Eso nos va a llevar a un camino de resiliencia, nos va a llevar a un camino de entendimiento, donde vamos a ver que cualquier vicisitud que pasemos, por mala que sea, en realidad no es mala, es una ocasión de aprendizaje. Que cada vez que me pase algo, tengo la gran oportunidad de empezar a cambiar lo que viene. Que cada vez que tenga que buscar una solución, no es porque había un problema, es porque tuve la oportunidad de poder empezar a buscar esta solución. Cada problema es una invitación a la acción. Cada vicisitud es una invitación a la acción. No hay medio vaso vacío y medio vaso lleno. Hay medio vaso. Y tengo que ver qué hago con eso. Siguiente. Ahora lo dejo un cachito con Bárbara, que trabaja con nosotros, para que les dé una actividad. Le damos un aplauso, por favor, acá Jorge. Bueno, qué capacidad del habla, ¿no? Estar ahí, hay que hablar todo este tiempo. No tomó un trago de agua, así que le invitamos a ir un vasito. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Un gusto estar acá, un placer. Mi nombre es Bárbara, yo soy instructora de danza expresiva para las emociones, de todo tipo de danza contemporánea, danza clásica. A lo largo de mi vida he transitado por muchos momentos, y hoy me toca estar acá. Yo doy flexibilidad para adultos mayores y para niños de todas las edades, y vengo a hablar un poco de cómo fue mi vida, desde mi perspectiva, dedicarme. Yo me dedico de lleno a la danza, ¿sí? Y en un principio esto fue muy complejo, porque, ¿qué nos dicen? ¿Cuántas personas, cuántos de acá hacen ejercicio o hicieron algún deporte, ejercicio, baile, lo que sea en sus vidas? Bien. Alcen alto las manos, por favor. Más alto, por favor. Vamos con esas manos. Ahí va. Elongación, hace falta bien. Un par de clases acá. Bien, ¿se dieron cuenta cuántas personas de todas las que están acá hicieron algo físico por su cuerpo? Son 5 personas. ¿Cuántos somos hoy acá? Es impresionante. Bueno, igual pensé que iban a ser un poco más, inclusive.
bueno, ¿cómo se sienten hoy en día físicamente? ¿Tienen dolores físicos? ¿Cuántas tienen dolores físicos? Los demás están todos bien. Bien. Perfecto. Me va a cuñar ya. Bueno. Bien. ¿Qué les gustaría? Digo, ¿cuántos de ustedes son diestros? ¿Cuántos escriben con la derecha? Ah, bueno. Bien. ¿Cuántos de ustedes son zurdos? ¿Zurdas? Bien, menos. ¿Y cuántos pueden, que son diestros o que son zurdos, pueden escribir con su otra mano? Puede escribir muy poquito. ¿Y cuánto tiempo te lleva a escribir una palabra con la otra mano? Bueno. ¿Ustedes creen que eso se puede cambiar? ¿Yo puedo escribir con las dos manos? Sí. Sí, ¿no? Bueno. ¿Y estaría bueno? Estaría genial, ¿no? A todos nos gustaría poder dominar las dos manos, escribir, genial. Escribo como con las dos, me muevo con las dos, diferencia derecha e izquierda, o sea que si me marcan algo al ritmo, lo puedo seguir, lo puedo hacer, y es hasta genial, claro. Está buenísimo porque puedes hacer dos cosas a la vez, inclusive. Entonces, digo, ¿cómo puedo lograr eso? ¿Cómo creen que podría lograr eso? Y con la práctica, y que alguien ¿Y cómo alguien me puede ayudar a hacer eso? ¿Qué me tiene que estimular? La coordinación, la mano, las ganas. Bien, ¿cómo me estimulo eso? Entonces, tengo que cambiar la orden mental, ¿verdad? Tengo que ir a mi cabeza y mi cabeza tiene que dar la orden a mi mano para que mi mano haga todo eso, ese esfuerzo y reiteradas veces, ¿no? Porque la primera intento, por más que yo diga, estimule el cerebro y le diga, y el cerebro le diga a la mano derecha que se tiene que mover y que Bien, hay todo una cosa motriz también, ¿verdad? Entonces, tengo que moverme y tengo que primero decirle al cerebro cómo moverse para que logre que mi mano se mueva y reiteradas veces, o sea que con la práctica esto va a suceder. Entonces, miren lo importante de un simple movimiento practicado durante un montón de tiempo y reiteradamente puede cambiarme una condición. Entonces, yo les digo que enseñándoles a mover la mano reiteradamente, puedo crear que un reflejo y un estímulo que le estoy dando al cerebro, que alguien me lo enseña, me lo traspasa, yo lo practico y lo practico una y otra vez, va a llegar un momento que va a salir, es indefectible, eso es un hecho. Yo le practico esto durante un año y el año que viene yo esta palabra la voy a saber hacer perfectamente. Entonces, ¿hay un intento de hacerlo por parte de ustedes todos los días? No. Entonces, nunca va a suceder. Bueno, así sucede con todo en la vida. Entonces hay capacidades que no desarrollamos porque de hecho no ponemos interés en que se desarrollen. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo mis hijos, ahí está la pregunta, ¿cómo hago que mis hijos sí la desarrollen? ¿Cómo hago que ellos sí puedan hacerlo? Y tengo que cambiar yo la cabeza, porque si yo entiendo que sé de qué manera ellos sí pueden lograr lo que yo no pude, bueno, tengo que buscar de qué manera yo puedo incentivarlos a que sí y buscar cosas que estimulen esa parte de ellos. Acá entra, por ejemplo, un ejercicio, un deporte, danza, lo que sea que yo conozco a mis hijos, a mis hijas y digo, bueno, esto puede gustarle, puede atraerle y de esta manera lo puedo llevar a empezar a entender y a modificar cosas y a crecer y todo esto, a cambiar cosas motrices, desde eso hasta otras cosas como por ejemplo crear, imaginar, crear escenarios, mediante la danza se pueden hacer un montón de cosas y el ejercicio y el deporte, llevarse a el autoconocimiento, al autocontrol, a una disciplina que me lleva a un montón de otras cosas de aprendizaje que son muy importantes. Por ejemplo, cómo manejar la frustración. Muchos de nosotros y nosotras que estamos acá adentro, creo que todos los días nos frustramos. Yo todos los días me frustro. Todos los días de mi vida me frustro y soy muy dramática.
soy muy dramática, muy emotiva. Entonces, tuve que aprender a lo largo de los años, y me costó muchísimo, por ser como soy, manejar el drama en mi vida y las emociones. Y creo que a muchos nos pasa nuestra cabeza que va, y que, bueno, cómo la paro, cómo la freno, cómo freno mis pensamientos, cómo... sí, vos lo decís porque para vos es muy fácil, te dicen. No, no es fácil. Que yo esté trabajando con las emociones y con mi cuerpo no quiere decir que yo todos los días salga con el positivismo por la vida y no pasa nada porque modo zen. No. Todos los días tengo que lidiar. Pero ¿qué pasa? Entendí que si yo no aprendo a controlar mis emociones y no aprendo a manejarlas de otra manera, porque las cosas me van a pasar y me van a suceder igual, entonces estoy perdiendo yo. Y estoy perdiendo cosas de mi ser, de mi vida, y entonces eso me lleva a una mala salud mental y física. Porque empieza acá y termina en todo el cuerpo. Y termina en una enfermedad, y termina en estrés, y terminan en cosas que no puedo solucionar, y termino frustrándome, y termino no resolviendo nada, ni para los demás, ni para mí. Entonces, desde el punto de vista de uno mismo y de una misma, digo, está bueno la danza, está bueno un ejercicio y está bueno un deporte para poder enfrentar ciertas cosas. Pero inclusive en nuestros hijos, en nuestros, lo que sea, está genial poder desde chicos y desde chicas llevarlos hacia esto, hacia una actividad y algo que realmente pueda hacer algo por ellos sin que dependa de nosotros mismos, porque ustedes no pueden enseñarles todo, no pueden, ni les corresponde, ustedes no van a poder enseñarles de la frustración, van a poder ayudarlos, guiarlos, sí, pero digo, hay cosas que van a tener que aprender por sí mismos y está bueno generarles esto, darles un espacio, una actividad, y la danza, el ejercicio, repito, es maravilloso lo que puede hacer con las personas. Entonces, les voy a proponer algo y es rapidito, que hagan, ¿se acuerdan la famosa ola? Quiero que empiece acá y termine allá. Vamos, la ola. Arrancan más, va. Che, no nos saltiemos. De vuelta, vamos, coordinación. 1, bien. Vamos a hacer una cosa, va de acá para allá y vuelve. Vamos, sigue. Se corta. Bien. Bueno, un simple ejercicio nos cambia los rostros, chicos y chicas. Nos cambia el rostro. Se acaban de sonreír. No la veía sonreír, le conocí los dientes. Bien. Bueno, bien. Esto digo, el baile y la emoción y todo esto tiene un montón de cosas que me cambian hasta la cara. Me cambia la energía, ¿sí? Me cambian realmente la energía en un segundo. Me llevan a la confianza en mí mismo, en el otro, ¿sí? Y bueno, lo que propongo desde la danza es trabajar un poco eso, ¿sí? En conclusión, con las clases no solo vamos a trabajar una coreografía, que inclusive también aprender de una técnica te lleva a tener que tener memoria, a estimular el cerebro, la memoria, te lleva a la exigencia, pero a también manejar la frustración. Entonces digo, está todo conectado, ¿sí? Y es maravilloso. Y inclusive cuando estoy pasando un mal momento, irme a una clase de algo o a entrenar, porque la mayoría va a entrenar y se descarga, y te dicen, volví, ya estoy, me voy a bañar, ya me relajé, me siento mejor. ¿Por qué? Porque la mente se desenfocó del lugar que estaba pensando en lo que hice hoy, en lo que me pasó, en lo que hoy estuve mal, o me llamaron por teléfono y tengo este problema, y fueron por esa horita, ese ratito, mi mente tuvo que pensar en otra cosa, porque si yo no sigo la coreografía, no sigo lo que me están proponiendo, o el juego que me están proponiendo, no lo puedo hacer. Entonces mi mente sí o sí se tiene que enfocar en otra cosa, y solo esto ya nos quitó de la zona de confort o el problema o lo que fuera en lo que estábamos. Entonces, es genial. ¿Cuántos de ustedes les hubiese gustado hacer algo con su cuerpo? ¿O les gustaría hoy en día y no lo hacen? No pueden. Un montón. Levanten la mano. Bien. Ay, digo,
está bueno. Entonces les propongo esto, ya sea por ustedes mismos o por lo que sea, por sus hijos, piensen y quédense con eso hoy. Yo recuerdo todavía cuando estudiaba en el secundario y vinieron a hacerme la famosa prueba vocacional, el test vocacional. Y me hicieron el test vocacional, esto es real. En el test vocacional yo puse que estudiaba danza y que me pusieron, contesté todas las preguntitas y en el final me pusieron, ¿y qué pensás estudiar cuando termines el secundario? Y les puse, obviamente, que me gustaría, por un lado me gustaban algunas carreras y lo había puesto, y después puse, pero considero también la posibilidad de dedicarme a ser profesora de baile. Y bueno, obviamente la respuesta a la devolución, cuando voy a buscar contenta mi papel, fue: no confundas hobby con un trabajo real. Ojo, me puso. Me fui a mi casa, obviamente, pensando en esto. No fue una pavada para mí leer eso, porque me pegó dura, porque dije, bueno, quizás sí, quizás tiene razón. Quizás tengo que estudiar otra cosa y esto, bueno, nada, tomar clases, hacer... Y me tomé un año sabático después de esa respuesta. Un año en el que dije no sé qué hacer, lo estudiaba desde los 7 años, danza. Y fue como, bueno, ¿qué hago? Sí, por ahí tiene razón, yo ya no voy a ser una gran bailarina, ya tengo 18 años, tendría que haberlo hecho antes, no pude hacer lo que... Y estoy lejos de Capital, ¿y qué voy a hacer? Y hoy en día vivo de la danza. Tuve que pasar por un montón de cosas, sí, como todos pasan en sus vidas, y tuve que insistir, y tuve que persistir, y tuve que insistir muchísimo. Pero se puede, ¿sí? Y hay que pelear por eso. Yo hoy en día no trabajaría de otra cosa. Y voy a pelear hasta el fin, sea lo que sea que me suceda, viví la pandemia teniendo una escuela de danza que tenía cerrada y que era lo que me daba de comer. ¿Sí? Y no tenía ningún tipo de sueldo de decir, bueno, no te pagamos el sueldo en el negocio, pero te damos 6.000 pesos para que vivas. No había nada. O me movía yo o no había nada. Y había que pagar el alquiler, más allá de que se arregla, que uno dice, bueno, 50, el 50, igual. Y acá estoy. Y la pasé y me animé al online y me traté de amigar con la tecnología y traté de entenderla y traté de ver cómo manejarme de otra manera y todo salió bien. Porque uno está haciendo lo que ama y está haciéndolo desde ese lugar. Entonces, vas a generar el puente de alguna manera. Así que bueno, les agradezco, quiero hacerlo cortito porque ya son casi las 3, a las 3 tenemos que irnos. Le voy a dar el pie a mi compañero Alejandro que les va a hablar de RCP. Es muy interesante, sabe muchísimo, así que hagan las preguntas que necesiten. Mi nombre es Bárbara Salazar, les agradezco muchísimo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alejandro. Le quiero hacer algo muy breve, muy cortito. Soy acompañante terapéutico hace ya varios años. Quiero hacer este feedback que estuvo muy bueno. Quería saber si alguno de ustedes conoce lo que es el acompañamiento terapéutico. Ah, perdón. No. Bueno, les comento. Para que lo entiendan, vocabulario fácil. ¿Cómo es tu nombre? Que hacías enfermería, sí. ¿Tu nombre? Bien, perfecto. Hago referencia a ellas dos porque son referentes de barrio, como decía Jorge en su momento, y también quiero llevarlo a cabo a esta explicación mediante las gauchadas. Todos hicimos alguna gauchada en algún momento, ¿no? Por ejemplo, la gauchada para llevar al abuelo al banco a cobrar, ¿sí? La gauchada para ir a hacerle el desayuno a fulano porque está en la cama enfermo, tempranito. La gauchada a doña Rosa que no puede prender el lavarropa que es nuevo y demás. El acompañamiento terapéutico en sí tiene que ver con ese tipo de gauchadas.
Son un montón de gauchadas para cocinar, para tomar la medicación, para ir al médico, para ir al banco. Todo ese tipo de cuestiones tiene que ver con el acompañamiento terapéutico. Pero la frutilla del postre tiene que ver con que a todas esas gauchadas les damos una estructura, desde lo psicológico. Es decir, preparamos al acompañante terapéutico psicológicamente para que esté preparado para enfrentar diferentes situaciones en la vida cotidiana de los pacientes. Esto comienza, en algún momento la psiquiatría deja de trabajar en neuropsiquiátricos, ¿sí? Hay una ley acá en Argentina, por suerte, allá en 2010-2011, prohíbe seguir trabajando en neuropsiquiátricos, ¿sí? Entonces, todo el trabajo que hacía el enfermero, el médico, el psicólogo, el psiquiatra dentro de un neuropsiquiátrico pasó a lo cotidiano, es decir, pasó a la casa. Pero claro, ¿cómo llevaban a cabo el tratamiento? ¿Por qué? Porque el psiquiatra no puede ir todos los días a la casa del paciente, la enfermera tampoco, el psicólogo tampoco, no podía hacer terapia todos los días en la casa del paciente. Entonces incorporaron al acompañante terapéutico. ¿Cómo? Capacitándolo. Entonces, el acompañamiento terapéutico o el acompañante en sí, está capacitado para sostener principalmente al paciente en una crisis, saber qué tipo de medicación puede llegar a tener que tomar, cómo lo va a afectar esa medicación. Todos esos psicotrópicos tienen un efecto a veces muy para arriba, a veces muy para abajo en cuanto al ánimo del paciente, y el acompañante terapéutico tiene que estar capacitado para afrontar en ese momento el efecto de esa medicación, ¿sí? Entonces, volviendo al tema de las gauchadas, el acompañante terapéutico puede manejar una silla de ruedas, ir a hacer una tramitación con el paciente, hablar con el médico, el psiquiatra, y afrontar frente a un equipo de trabajo que es justamente el psiquiatra, el psicólogo, la enfermera, el médico de cabecera, por ejemplo, un jubilado que tiene médico de cabecera de PAMI, por ejemplo, que es muy típico, lo conocemos todos. Llevar a cabo ese orden para que el paciente pueda llegar a evolucionar y no involucionar, porque muchas veces sucede que la medicación no es bien administrada y eso justamente hace una involución en el paciente. Les cuento un caso que yo trabajo. Hace 9 años que estoy con un chico que estuvo en Cromañón. Todos se acuerdan del episodio de Cromañón. Mi paciente Alejandro derivó en una esquizofrenia. Se llama F20. Es un síndrome esquizoafectivo. Es decir, que tiene esquizofrenia, pero a la vez tiene reacciones violentas hacia el otro. En este caso fue a la familia, al padre, a la madre y demás. Cuando comienzo a trabajar con él, fuimos al psiquiatra, un psiquiatra que tenía muchos chicos de Cromañón, y lo que hacía era medicar. Una bolsa gigante de remedios, donde el paciente, literalmente les cuento, caminaba así al baño porque estaba muy medicado. Lo que hicimos, la intervención mía como acompañante terapéutico, fue cambiar de médico. Cambiamos de médico hoy por hoy, después de 9 años, te puedo decir que del 100% que tomaba en ese momento, hoy toma un 15% de esa medicación, vive solo, estudia, va al gimnasio, hace una vida, no te digo normal, pero está muy presente y muy evolucionado desde aquel entonces, ¿sí? Pero también cabe destacar de que yo como acompañante terapéutico, en este caso, trabajé mucho con la familia. Es decir, cuando hay un enfermo en la familia, por lo general la familia entera se enferma. ¿En qué sentido lo digo?
tratan al paciente como un enfermito. Es decir, te lo actúo porque es medio gracioso. Te lo actúo porque Nadia va a ser en este caso la paciente. Sí. Nadia, deja esa computadora. Nadia, toma, come. ¿Viste? Es como que lo acentúan tanto, y no necesariamente es de una manera mala, de mala manera, sino que el mismo trato de ayudar implica de que haya un retroceso. Entonces, en mi caso era, por ejemplo, dejarla que nadie coma sola. ¿Cuántos años tiene? 20 y pico. En ese caso, en el caso de Ale. Claro, déjalo que coma. Y era, Ale, come. Déjalo, no tiene hambre. Era intermediar entre la familia. Es necesario muchas veces. No nos damos cuenta, pero a veces somos o los pacientes pasan a ser lo que se le conoce como hijo de abuela. ¿Viste que la abuela le hace todo? No, yo te hago la cama, quédate, ¿querés? No. Entonces hay que darle herramientas. Esa intervención es la que hace el acompañante terapéutico. ¿Me siguen hasta acá? Bien, genial. Después otra cosa que sucede en muchos casos, y casos quizás más graves, es que se cuelgan con la hora de la medicación. Nos pasa a todos. A veces tenemos que tomar, no sé, cada 8 horas un diclofenac y la tomamos a la noche. ¿Te acordás de la noche? Bueno, en el caso de los psicotrópicos, si nos pasamos de la hora de la medicación, el efecto puede ser muy grave. Por ejemplo, en el caso de Alejandro, y de muchos casos, el sueño tiene una gran importancia. Es fundamental que el paciente duerma entre 8 y 12 horas. ¿Por qué? Porque si no duerme, puede llegar a tener brotes. Con Alejandro nos ha pasado de que no durmió una noche y al otro día lo teníamos que estar separando del padre porque lo tenía de cuello, porque tenía ese brote psicótico. Entonces es importante tener una estructura en los horarios de la medicación, porque pasan estas cosas, estos efectos. Puede pasar, con el caso de Ale, puede pasar que sea un paciente con un cuadro donde el paciente se tira para abajo, se deprime, llora, puede haber hasta incluso suicidios por este pequeño gran detalle de la medicación solamente. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, lo que nosotros proponemos en los cursos que damos de acompañamiento terapéutico es nutrir todos estos campos que fuimos enumerando y más, porque seguramente se me ha pasado alguno, y darle una estructura donde damos no solamente un pantallazo, sino una enseñanza profunda de cada tipo de enfermedad, y no solamente enfermedades psíquicas, sino también nutrir de herramientas para que el paciente pueda llegar. Hay casos donde hay pacientes que no saben ir a comprar al mercado. ¿Sí? El acompañante terapéutico es el que empieza a aceitar, si se quiere llamar de alguna manera, ese tipo de cuestiones. Hay pacientes que no saben ir al banco, hay pacientes que no saben viajar en transporte público, hay pacientes que nunca se fueron de vacaciones, y donde uno por ahí tiene que ir de vacaciones para intermediar entre la familia y el paciente, para que el paciente no sea acosado ni tampoco quede aislado, porque no es, nosotros no vamos a decir el enfermito queda en la habitación y la pasamos lindo, no. Bueno, ahí tenemos que intermediar. Sé que suena agresivo, suena medio raro, pero lamentablemente pasa, ¿sí? Tercera edad es una cuestión que ni se imaginan. La abuelita postrada, hay que ir a asearla, hay que ir a contenerla, hay que ir a escucharla, hay que ir y sostenerla
en las depresiones. Hay que saber actuar frente a una depresión, no es fácil. Nosotros venimos de una cultura, y voy a tocar un tema medio oscuro, nosotros venimos de una cultura donde el no llores es típico. Se nos muere un ser querido, no llores, no llores, ya está. No, tenemos que dejar llorar, nos tenemos que amigar con el llanto, porque es un duelo. Hay que saber enfrentar los duelos. No necesariamente te tiene que morir un pariente, te echan de un laburo, te quedas sin laburo y tenés que hacer un duelo. Después del duelo ves qué alternativa tenés. Pero hay que saber enfrentar los duelos, hacernos cargo de los duelos y saber llevarlo a cabo de una manera saludable, porque muchas veces no llorar implica que te lleve una depresión, implica que veas una película y llores. Pasa un colectivo y te pones a llorar. ¿Pero qué pasa? Es por el duelo que no hiciste en algún momento de tu vida, por X motivos. Por ahí pasan 20 años y vos llorás. ¿Pero por qué? Porque tuviste tanta contención de ese duelo, y a ese duelo hay que saberlo afrontar, que no es fácil, y saber entender al otro. Porque si ella viene, yo le digo, hola, ¿qué tal? Buen día, y se pone a llorar, la puedo contener. Y después veremos de dónde viene ese llanto. Eso es lo que hace al acompañante terapéutico. Eso es lo que hace a la psicología en sí. Ustedes saben bien, hoy Jorge hablaba de la resiliencia. ¿Saben lo que es la resiliencia? No. En física o en química se utiliza la palabra resiliencia en cuanto a materiales, como el metal, por ejemplo. El metal, cuando se calienta se estira un poco, pero cuando se enfría vuelve al lugar normal y se hace más fuerte, ¿sí? En psicología usamos mucho esa palabra, que es cuando nos pasa algo malo, nos reponemos de eso malo, pero también nos hacemos más fuertes. Es decir, nos echaron del laburo, bueno, un bajón, pero bueno, podemos hacer una capacitación y ya no laburamos más. Suponte en un taller mecánico, vamos a laburar con masaje, vamos a hacer otra actividad, y capaz que nuestra entrada económica es mucho más fuerte, pero nosotros ya pasamos por un duelo, y si nos echan de nuevo de ese laburo, ya sabemos, ya pasamos por ahí, entonces estamos más fuertes, tenemos el autoestima más alto, tenemos una capacidad más, porque tenemos un conocimiento, ¿sí? Un conocimiento que nos da otra seguridad, otra autoestima. De eso se trata la resiliencia. Básicamente, haciendo ya un resumen de todo lo que hablamos, el acompañamiento terapéutico tiene que ver justamente con eso, tiene que ver con la contención, con tener herramientas, y el abanico de posibilidades laborales. Hoy, por suerte, hay mucho más que antes. Antes, si no eras enfermero no entrabas, si no eras no trabajabas en salud, medio que no entrabas al mercado. Hoy por hoy se conoce mucho más, y no solamente en instituciones como centros de días, hospitales, clínicas, escuelas. Se puede trabajar incluso, que yo lo hago, mediante obras sociales en domicilios. Por ejemplo, yo trabajo por una obra social y voy a la casa de mi paciente, y ahí es donde trabajo, y después lo que hacemos es tener un equipo de trabajo, un psiquiatra, un psicólogo, ¿sí? Ahora se agregó un personal trainer, y se va ampliando, por suerte, este tipo de trabajos, y existe un abanico de pacientes infinitos, desde tercera edad, desde, como hablaba Jorge, de la edad temprana. Yo he trabajado en jardines de infantes, en primarias, es decir, hay mucho trabajo, pero lo importante desde nuestro lugar es que salgamos capacitados, ¿sí? Y no solamente para trabajar
como acompañante terapéutico, sino para la vida cotidiana. Lo que hablamos siempre, vos vas en un colectivo y un chiquitín que ha pasado, en redes sociales se ha visto, un chiquitín que tiene autismo y tiene un brote. Hay gente que no sabe cómo actuar, nosotros podemos intervenir ahí. Incluso hace poco veía un caso de una policía que lo quería esposar al chico y era autista y tenía un brote en ese momento. Bueno, pasa, sucede. Nosotros tenemos que estar capacitados, ¿sí? Bueno, hablando de mí, volviendo un poquito, ¿no? Por mirarme el ombligo, ¿no? Sí, decime. ¿Qué clase de capacidad? Bueno, yo trabajé con Fernando, un chico que tenía una discapacidad mental y una discapacidad física, ¿sí? Lo que hacíamos con Fernando, teníamos un equipo de trabajo, el psiquiatra y el psicólogo nos habían recomendado trabajar en cuanto a lo social. Es decir, el chico que estaba en la habitación no salía de la habitación ni la computadora. Hoy por hoy Fernando trabaja en computación, no me acuerdo el título que tiene. Estudiaba en Alpi, te tiro un dato porque está bueno. Con él salíamos a la calle, primero en silla de ruedas y después pasamos a los bastones canadienses, ¿viste esos grises? Volviendo a tu pregunta, no me quiero ir porque no hay diferencias, sí hay herramientas. Es decir, amén de la capacidad psicomotriz que él tenga, tenemos que evaluar la capacidad intelectual, la capacidad, porque el acompañante terapéutico también tiene que hurgar. Por ejemplo, Fernando, que era este caso, empezamos a hurgar y tenía mucha capacidad. Por ejemplo, una tontería, que no lo es, era un capo jugando al ajedrez. Nos pusimos a jugar varias veces, obviamente me peló la billetera. Y después, claro, con la computadora, con el mouse, era muy buen dibujante. Entonces, lo que tenés que hacer es ver qué diagnóstico tiene, qué capacidades diferentes en cuanto a vos y yo. Por ahí vos agarrás el mouse, o yo agarro el mouse, yo no te dibujo una flor. El loco hacía unas caricaturas zarpadas. Y ver qué capacidades motrices tiene de volver a reincorporarse. Porque también uno trabaja desde lo emotivo, de decir, pará, vamos a dejar la silla de ruedas, inventemos algo, no sé, una barra en la calle. Nosotros hacemos en la casa una barra en la habitación y el chabón se empezó a parar. Cuando se empezó a parar, fortalecemos las piernas, pasamos al bastón canadiense, dejamos la silla de ruedas, bastón canadiense, a la calle a caminar. No era fácil, nos llevó 3 meses llegar a la esquina, pero fue un trabajo. Hoy por hoy anda con bastones canadienses. Por eso digo, cada caso en particular hay que hacer un estudio. No solamente vos, vos tenés que tener obviamente alguien que lleve el caso, un psiquiatra, un psicólogo. Sí. Bueno, vaya a trabajo. Sí. Con vos era un amor. ¿Has visto? Bueno, ahí está. Bueno, vamos cerrando, vamos a un alargue, vamos a pedirle al timer. Escúchame, cerramos con esto, la dejamos pendiente, me parece que hay cosas para seguir hurgando, ya van a estar todos invitados para la próxima. Bueno, espero que les haya servido un toque, tenemos mecha para largo. Nos queda RCP, que es un tema fantástico, nos queda drenaje linfático y nos queda vendaje funcional para todos los deportistas y demás. Pero bueno, ¿tenemos la posibilidad de hacer una próxima? Perfecto, chicos. Quedan todos los invitados, muchas gracias por la voz.
Bueno, primeramente de parte de toda la fundación queremos agradecerle a los chicos de la cooperativa, sí, por la charla que nos dieron y un fuerte aplauso para ellos. Bueno, ahora va a pasar unos minutitos nuestro presidente, el presidente de la fundación, Ramón Veras. Un aplauso. Buenas tardes, agradecerles a cada uno por la presencia, gracias a la cooperativa, Jorge, Alejandro, siempre me olvido, Bárbara, está, la cooperativa Sulpay y la presencia de cada uno de ustedes. Sabemos la importancia del bienestar de la salud de aquellas personas, ¿no?, que se van recuperando, que necesitan una contención, que son profesionales de la salud. Así que la idea es al menos una vez por mes dar este tipo de charlas que la mayoría de las personas desconoce o desconocemos. Por ejemplo, yo normalmente soy un hombre de una personalidad de mucha fortaleza, pero yo veo a alguien que, mi hija está presente acá, que es profesional de la salud, veo que como si fuera que se ahoga en poquito, yo no sé qué hacer. Esto lo hablo a nivel personal, La importancia de la necesidad, y a veces no sabemos qué le hacemos, le golpeamos la espalda, cuando sabemos totalmente que es totalmente contraproducente eso. Así que gracias a esta cooperativa por este trabajo, y seguramente vamos a coordinar cuál va a ser el trabajo o el desempeño que ellos van a hacer, el servicio, una vez por mes. Acá hay tantas personas, así que un fuerte aplauso para despedir a todos. Muchísimas gracias.